Cuando hablamos de enfermedad del hígado o enfermedad hepática o hígado enfermo, en realidad nos estamos refiriendo a un conjunto de enfermedades que pueden dañar el hígado y lo que hacen es impedir que éste funcione de forma correcta, que no realice bien su función, y esto dará lugar a una serie de síntomas, pero a veces de forma inicial puede también alterar las pruebas de laboratorio de la función del hígado, y esto es interesante porque también nos permitirá detectar precozmente si hay alguna alteración en este hígado y así poder realizar las medidas de prevención adecuadas si hay una causa concreta que podemos identificar. ¿Qué es el hígado? Es un órgano situado en la parte superior derecha del abdomen que está protegido por la parrilla costal derecha en su parte inferior. Está relacionado anatómicamente con el estómago, también con el intestino y el riñón derecho, y es un órgano muy grande. Después de la piel y el endotelio es el siguiente más grande del cuerpo, que pesa 1,5 kg aproximadamente en adultos y tiene un color rojo oscuro. ¿Cuál es la función del hígado? Tiene múltiples funciones, cientos de funciones en el metabolismo del organismo humano y también funciones de eliminación de sustancias tóxicas que se van produciendo en el organismo o que entran desde fuera. Por ejemplo, toda la sangre que procede del intestino, es decir, sangre que lleva aquello que hemos digerido a nivel del aparato digestivo, también sangre del estómago, de la vesícula biliar, del páncreas, también incluso del bazo, toda esta sangre va hacia la vena porta y llega al hígado, donde se procesa y después a partir de ahí esta sangre procesada ya pasará a la circulación general a través de las venas hepáticas o suprahepáticas a la vena cava inferior y llegará hasta la parte derecha del corazón. O sea que este es un circuito que es muy importante. En cuanto a metabolismo, es importante el metabolismo de la glucosa. Ya dijimos que se almacenaba glucosa en forma de glucógeno y libera más o menos glucosa según las necesidades del organismo. También el metabolismo de las grasas y del colesterol, porque estas no van solas a través de la sangre, sino que van empaquetadas en proteínas. El LDL colesterol y el HDL colesterol y el VLDL pues son lipoproteínas que llevan colesterol y llevan grasas, y estas proteínas que empaquetan el colesterol o las grasas pues se fabrican en el hígado. También produce otras proteínas para transportar otro tipo de sustancias, también regula el nivel de los aminoácidos, también interviene en el metabolismo, por ejemplo, de los hematíes, en el sentido de que el hierro se almacena en el hígado y se utilizará para formar el grupo hemo, que está dentro de la hemoglobina, que está en los hematíes y sirve para transportar el oxígeno. También cuando los hematíes se destruyen, pues se procesan también en el hígado y se elimina desde el hígado a través de la bilis. Por ejemplo, la secreción de bilis se debe al hígado, que ya comentamos que se almacenaba en vesícula biliar y se eliminaba a través del aparato digestivo, y lleva estos productos de desecho, pero también lleva sustancias que sirven para la digestión de las grasas. También transforma sustancias como el amoníaco en urea, que después se podrá eliminar por la orina. O sea que parcialmente parte de las sustancias tóxicas que procesa se eliminan por la orina después, y en parte se eliminan a través de la bilis y a través de las heces. También sirve para depurar fármacos o productos externos que se han introducido dentro del organismo, tóxicos en general, pero fármacos también en particular. También interviene en la coagulación sanguínea y también interviene en el sistema inmunitario en general, sistemas defensivos contra infecciones de cualquier tipo. O sea que es muy importante tener en cuenta que tiene todas estas funciones para saber que hay que cuidar el hígado, igual que cualquier otro órgano, pero esto especialmente puede dar lugar a muchos problemas. ¿Cuáles son los síntomas de hígado enfermo? Pues esto dependerá del grado de lesión que haya en el hígado, de la causa que haya provocado esta lesión o este daño, y también del tipo de lesión. Puede ser una inflamación, una hepatitis, puede ser un acúmulo de grasa, lo que llaman hígado graso, esteatosis hepática, puede ser que ya haya una cicatrización, en el caso de la cirrosis hepática, o puede ser que haya un cáncer de hígado, un adenocarcinoma o algún tipo de cáncer de este tipo que pueda empezar a dar lesiones. También puede haber metástasis hepáticas, es decir, que el origen del cáncer sea en otro órgano y que haya secundariamente atacado al hígado. Entonces, según la situación y el grado de afectación hepática, puede dar lugar a unos síntomas u otros. Los síntomas
pueden estar ausentes al principio y que sea un hallazgo casual de laboratorio, es decir, que te hacen un análisis de sangre y las transaminasas, que son el GOT, GPT o AST y ALT, según la nomenclatura que utilicen en el laboratorio, pueden estar elevados y eso puede indicar que hay un grado de afectación hepática, aunque podría ser por otros motivos. Esto el médico tendrá que hacer la distinción. Después puede ser que el médico casualmente te encuentre un hígado más grande de lo normal al palpar en la zona superior derecha del abdomen, una hepatomegalia, entonces habrá que buscar la causa, pero muchas veces ya digo que puede ser que no haya síntomas ni signos y que sea un hallazgo casual, y puede ser que al principio empieces con síntomas muy difusos, muy vagos, con una sensación de cansancio, de fatiga, puede ser a veces una molestia abdominal en la zona del hipocondrio derecho, que es la zona superior derecha del abdomen, o la zona del estómago, una sensación de hinchazón, de dolor, junto con esta fatiga. Puede empezar con náuseas también, con pérdida de apetito y en casos más avanzados con pérdida de peso, ¿no? Que son síntomas un poco generales y comunes. Un síntoma más avanzado, que por ejemplo se ve en la cirrosis, pero también en parasitosis y en otro tipo de enfermedades, es la ascitis, que es el acúmulo de líquido en la cavidad abdominal. Esta se hincha. Esto puede ser por un aumento de presión en la vena porta, que ya hemos dicho que lleva la sangre del intestino, del estómago, de la vesícula, del páncreas y del bazo hacia el hígado. Sobre todo es importante porque desde el intestino se llevará la sangre con nutrientes que se tienen que procesar en el hígado, pero si el hígado está afectado, sobre todo si hay una cirrosis o una parasitosis o alguna otra circunstancia de ese tipo, puede hacer que aumente mucho la presión portal, o sea, de la vena porta, y esto haga que haya una presión hacia atrás y se acumule el líquido en la cavidad abdominal, y a esto se le llama ascitis, y el abdomen estará hinchado y al palparlo parecerá como si hubiera agua dentro, que es realmente lo que hay. Puede haber otras causas, que puede ser por problemas del corazón, una insuficiencia cardíaca, o problemas del riñón, puede ser por un síndrome nefrótico, que hay una pérdida muy importante de proteínas por el riñón. O sea que puede haber causas que no sean hepáticas, pero puede dar lugar a que pueden también dar lugar a esta hinchazón. O sea que el médico tendrá que hacer la distinción. Puede dar lugar a hinchazón en las piernas, en los tobillos, en los pies, con edemas, que también puede ser debido a problemas cardíacos o renales, pero el hígado también puede dar secundariamente en fases avanzadas problemas de este tipo. Puede dar lugar a circulación colateral, en que se vean las venas del abdomen junto con el abdomen hinchado, que esto es secundario también a este aumento de la vena, esta porta que hemos dicho que lleva la sangre desde el intestino hasta el hígado, y lo que ocurre que este aumento de presión, esta dificultad de circulación hace que empiece a haber circulación colateral que se ve incluso por la parte del abdomen, incluso varices a nivel del esófago que a veces se pueden romper, y un síntoma puede ser una hemorragia esofágica y un vómito con sangre, que es una situación que puede ser muy grave y que se puede ver en cirrosis que están avanzadas. Puede haber también lesiones cutáneas. Estas lesiones pueden ser arañas vasculares o telangiectasias, que son como arañitas vasculares enrojecidas que se van formando también por la parte de la piel. También puede haber equimosis, que eso quiere decir moratones, que a veces se producen espontáneamente en la superficie de la piel en distintas partes del cuerpo, y eso puede ser por una alteración de la coagulación secundaria a la lesión en el hígado. Puede haber afectación del sistema nervioso central y del cerebro, haber una encefalopatía hepática, le llaman a esto, que es que el hígado no puede realizar bien su función de procesamiento de proteínas y otro tipo de sustancias tóxicas, por ejemplo, y estas, a través de estas circulaciones colaterales que se forman, pueden llegar directamente hasta el cerebro y empezar a dar una sensación de confusión, a veces de agitación, otras veces de letargo, incluso de irritabilidad, y a veces, cuando ya son casos más graves, serían situaciones de encefalopatía, en el sentido que puede llegar a dar una disminución del nivel de conciencia. Este letargo va siendo cada vez más intenso y llegue a dar un coma. Puede dar lugar también a eritema palmar. Es una cosa curiosa en que las palmas de las manos se pueden enrojecer, sobre todo a nivel de la eminencia tenar y la hipotenar, o sea, estas dos partes de aquí. En cambio, en la zona central no. Esto se puede producir también en otras enfermedades, pero en estas enfermedades hepáticas, conforme avanzan, se puede ver este eritema
palmar. La fiebre, en algunas ocasiones puede haber fiebre asociada, sobre todo si son en hepatitis agudas por una infección vírica. En algunas ocasiones pues aparece fiebre. La ginecomastia, que es el desarrollo de unas mamas de tipo un poco femenino en hombres. Esto se puede producir por un efecto secundario de la cirrosis, a veces es por problemas de metabolización de los estrógenos, aunque también un diurético que se utiliza para la ascitis, o sea, para estas hinchazones abdominales con líquido, que es la espironolactona, puede dar de efecto secundario también esta ginecomastia en hombres. Otros síntomas o signos que se pueden ver son, por ejemplo, la pigmentación amarillenta de la piel. Se llama ictericia. Puede empezar con una coloración amarillenta en lo que es la conjuntiva, es decir, la parte blanca de los ojos empieza a volverse amarilla y después puede empezar la piel a volverse amarilla. A veces puede ir con prurito, es decir, con picor en la piel. Esto se debe a un problema para eliminar la bilirrubina, que era una de las funciones que tiene el hígado. Elimina la bilirrubina a través de la bilis, es una de sus funciones. Y esta función se realiza para eliminar la bilirrubina producida por la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces, esta bilirrubina la elimina el hígado, muchas veces le llega por una destrucción que es donde más se produce es en el bazo, ya hemos dicho que se conectaba a través de la vena porta con el hígado. Entonces, esto se elimina del hígado a través de las vías biliares, llega al intestino y se elimina por las heces. El problema es que cuando no funciona bien el hígado, esto se puede acumular en la sangre y dar lugar a la ictericia, esta pigmentación amarillenta de la piel porque se acumula en la piel. También puede dar lugar a coluria, es decir, a unas orinas muy oscuras, porque este exceso de bilirrubina se eliminará por la orina, y también a acolia, que es unas heces blancas, blanquecinas, porque la bilirrubina, esta que se elimina a través de las vías biliares y que llega desde el hígado, da un color marronáceo a las heces, y lo que ocurre en este caso es que como no se elimina la bilirrubina, pues las heces se volverán mucho más blancas. O sea que estos serían unos síntomas que pueden ser comunes conforme avanza una enfermedad hepática. También hay otras causas de ictericia, es decir, de pigmentación amarillenta de la piel. Puede ser porque el problema está en una obstrucción de las vías biliares fuera del hígado, por ejemplo, una litiasis biliar. O puede ser también por hemólisis, por una destrucción masiva de glóbulos rojos en algunos tipos de anemias. Puede ser por también infecciones, por ejemplo, como el paludismo, la malaria o la leptospirosis. En fin, hay muchas enfermedades que pueden dar lugar a ictericia, pero este es típico de enfermedad propiamente hepático. Al final de este vídeo dejaré un enlace a un vídeo en el que profundizo sobre la ictericia y sus posibles causas. Y después puede haber algún otro tipo de síntoma, pero que serán más específicos del tipo de enfermedad concreta hepática. ¿Cuáles son las causas de hígado enfermo, de enfermedad hepática? Ya hemos dicho que pueden ser múltiples las causas, pero en los países desarrollados suele ser por tóxicos, concretamente por el alcohol, y en los países en vías de desarrollo por infecciones, hepatitis, y también el alcohol es otra causa que es importante. En cuanto a infecciones, pues son la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, pero puede ser también por infecciones bacterianas o por infecciones por parásitos. Después, por tóxicos, pues ya hemos dicho el alcohol, que puede dar lugar a una esteatosis hepática, es decir, un hígado graso que puede evolucionar a una cirrosis. Después tenemos productos como por ejemplo el paracetamol, o sea, es decir, medicamentos que en dosis elevadas puede dar lugar a un daño hepático, o sea que esto hay que ir con cuidado. Pero también hay otro tipo de fármacos, como por ejemplo las estatinas, o hay muchos antibióticos que podrían llegar a dar lesiones hepáticas. O sea que esto hay que tenerlo bajo control. Las estatinas son los fármacos que se utilizan para controlar el colesterol. Y después también hay setas y productos de herboristería, y también hay venenos múltiples que pueden dañar el hígado. Aquí también podríamos incluir la grasa, el exceso de grasa, de consumo de grasa, que se acumule por ese exceso de consumo en el hígado o por mecanismos personales genéticos de la persona, que haya un acúmulo de grasa en el hígado, sea un hígado graso, una esteatosis hepática, pero que la causa no es el alcohol, sino es el acúmulo de grasa directamente en el hígado. Entonces esta puede ser otra causa
tóxica de enfermedad hepática o de hígado enfermo. Después tenemos las causas hereditarias, que está la hemocromatosis, que es por un exceso de acúmulo de hierro, la enfermedad de Wilson, que es por un exceso de acúmulo de cobre, el déficit de alfa-1 antitripsina, que también puede dar lugar a una cirrosis hepática y una enfermedad hepática con el paso del tiempo, aunque también es un problema pulmonar. Después tenemos enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la colangitis biliar primaria, que antes se llamaba cirrosis biliar primaria, que son enfermedades autoinmunes que generan defensas en contra de partes del propio organismo, en este caso de vías biliares, y puede dar lugar al final a una afectación hepática. También la colangitis esclerosante primaria y también las hepatitis autoinmunes, ¿no? Y las hepatitis lúpicas por el lupus, y en fin, enfermedades autoinmunes en general. Y después tenemos también el cáncer, que puede ser el hepatocarcinoma, que es el típico, que es un adenocarcinoma, un cáncer de hígado. Después tenemos también las metástasis hepáticas, que pueden llegar a afectar al hígado. De forma indirecta, los colangiocarcinomas, es decir, los cánceres de vías biliares, que pueden repercutir también en el hígado. Y después tenemos un tumor benigno, que es el adenoma hepático, que a veces se produce por consumo de anticonceptivos orales, que en mujeres también podría llegar a dar problemas hepáticos. Y esta sería un poco la visión general de las posibles causas. ¿Cuáles son las complicaciones de una enfermedad hepática o de un hígado enfermo? Pues puede ser una insuficiencia hepática aguda en algunos tipos de infecciones o de intoxicaciones por sustancias tóxicas, pues puede dar lugar a un fallo agudo que puede ser en pocos días del hígado y que no pueda desarrollar su función, y esto puede desencadenar el fallecimiento. En la mayoría de ocasiones lo que hay es una afectación progresiva que puede llegar a dar la inflamación, puede llegar a dar cicatrices o fibrosis en el hígado y dar lugar a lo que se llama cirrosis hepática, ¿no? Y eso irá aumentando progresivamente el número de síntomas. En el caso de que se afecte más de un 70% del hígado, pues puede dar lugar a una insuficiencia hepática crónica que al final puede desencadenar el fallecimiento o ser necesario un trasplante hepático. ¿Qué factores aumentan el riesgo de tener un hígado enfermo? Pues estos factores están relacionados con las causas que hemos comentado antes, es decir, el consumo de alcohol o de sustancias tóxicas pues puede dar lugar a una lesión hepática con el paso del tiempo, la obesidad o el consumo muy exagerado de grasas, pero bueno, la obesidad y el sobrepeso también puede dar lugar a un acúmulo de grasa a nivel del hígado y con el tiempo este se afecte. La diabetes mellitus tipo 2 también, sobre todo y concretamente si no se controla bien, también puede dar lugar a problemas con el paso del tiempo. Después todo lo que sean ponerse tatuajes o piercings y cuestiones de este tipo sin las debidas condiciones higiénicas, también el uso de drogas por vía parenteral era típico en los heroinómanos, es por el compartir agujas a la hora de inyectarse las sustancias, pues todo esto facilita la transmisión de los diferentes tipos de hepatitis vírica y otro tipo de enfermedades. El tener algún tipo de enfermedad hereditaria que predispone a padecer cirrosis, como hemos comentado antes, y también la promiscuidad sin protección, pues también predispone a infecciones víricas que pueden llegar a afectar el hígado, entre otros tipos de problemas. Y antiguamente también algunas transfusiones de sangre podían dar lugar a contagios de este tipo, sobre todo antes del año 92. ¿Cómo prevenir que el hígado enferme o cómo proteger el hígado? Pues en parte lo que tenemos que hacer se puede deducir por las causas y los factores de riesgo que hemos comentado. En primer lugar, lo que comentamos siempre de el estilo de vida saludable. El mantener el peso dentro de unos límites adecuados, el luchar contra el sobrepeso y sobre todo la obesidad, mantener un peso saludable con una alimentación saludable, sana o equilibrada, o como lo quieras llamar, o con actividad también de tipo físico, porque si no, ya hemos dicho que con el exceso de peso y del consumo de grasa se puede acumular en el hígado y dar lugar al hígado graso no alcohólico. Y otra cuestión es el evitar el consumo de bebidas alcohólicas o como mínimo el reducirlas lo máximo posible.
el ser lo más moderado posible, pero si las eliminas, mejor. Sobre todo si ya tienes lesionado el hígado, entonces habría que eliminarlo. Hay que tener en cuenta que, aunque nunca te emborraches, aunque nunca bebas de una forma exagerada en momentos concretos, el consumo elevado mantenido, aunque siempre estés sobria o sobrio, puede dar lugar a un daño hepático con el paso del tiempo y con el paso de los años. O sea que esto es sentido común. Después, ir con cuidado con los medicamentos y con los productos de herboristería y con suplementos, porque algunos de estos pueden afectar el hígado, sobre todo con los que no se dan, con los que se dan sin receta. Por ejemplo, el paracetamol en exceso puede acabar lesionando el hígado. Hay que tener bajo control las estatinas, que esto ya, si te lo pauta el médico, pues irá controlándotelo, ¿no? La atorvastatina, la pravastatina, que esta sería de las más seguras, las que tienen menos interacciones, pero sobre todo las estatinas en general. Después también productos de herboristería, suplementos, por ejemplo la vitamina A en exceso, pues puede también llegar a afectar al hígado, y sobre todo si mezclas estos productos farmacológicos o productos naturales, si los mezclas con alcohol, entonces se potencia el posible efecto negativo hepático. Después, evitar las conductas de riesgo, es decir, que no se ha de compartir agujas, esto es de sentido común. También en el caso de que te quieras hacer un tatuaje o poner un piercing, lo que tienes que hacer es asegurarte de que el sitio en el que te lo haces cumpla con los requisitos necesarios, legales y de higiene para realizar este tipo de actividad, porque si no el peligro es que te contagies. Lo mismo si se aplica a estas terapias alternativas con agujas, la acupuntura, cuestiones de este tipo, que si no se hace con prudencia y con higiene pueden dar lugar a infecciones que den lugar después a daños hepáticos. En el caso de que tengas más factores de riesgo, pues el vacunarse, por ejemplo el personal que trabaja en la salud, pues a veces es interesante. Yo estoy vacunado contra la hepatitis B, o sea que sería recomendable el evitar o el ir con prudencia a la hora de manipular los inyectables para evitar pincharte y que te puedas contagiar también de hepatitis B, hepatitis C y otro tipo de enfermedades. Evitar la promiscuidad o el tomar las medidas de precaución adecuadas, que esto entraría dentro de las conductas de riesgo, y también ser prudente y usar medidas de protección a la hora de usar insecticidas y algunos tipos de sustancias tóxicas que podrían acumularse luego en nuestro organismo y dar lugar a lesiones hepáticas, que a veces se recomienda utilizar guantes, mascarillas o elementos de protección, o sea que esto tenerlo en cuenta. Después, si viajas a un país en vías de desarrollo, también las medidas de prevención o de protección adecuadas respecto a la comida, el lavarse las manos antes de comer, que esto se aplica siempre, pero también el beber agua embotellada, ir con cuidado con las ensaladas o con productos de estos que no han sido cocinados. En fin, hay que ser prudente en este sentido. También al lavarse las manos se recomienda que sea con agua embotellada, incluso y sobre todo al limpiarse los dientes también. Y en el caso de que tengas familiares en primer grado, hermanos o padres, madre, que tengan algún tipo de enfermedad hereditaria que pueda afectar al hígado, como estas que hemos dicho, la enfermedad de Wilson, hemocromatosis, la colangitis biliar primaria, que es más bien de tipo autoinmune, pues hacer los controles que se recomienden en estos casos, ¿no? Los controles médicos. ¿Cómo se diagnostica una enfermedad hepática? Aquí, como siempre, el médico tendrá que valorar los síntomas y signos que explique el paciente. Después pedirá una analítica de sangre y de orina para valorar las sustancias que puedan orientarnos hacia las causas de una alteración de la función hepática, que eso también se mirará en la analítica. Entonces se pedirá la bilirrubina, las transaminasas, que es el GOT o GPT o AST-ALT, las fosfatasas alcalinas, cómo está la bilirrubina, en fin, y todas las sustancias que se analizan en este tipo de pruebas. También se mirará el hemograma, se pide muchas veces las pruebas de coagulación, y también el análisis de orina, también se verá la bilirrubina y si hay las sustancias en general que hay en la orina para hacer una valoración. En un siguiente paso, pues según lo que se sospeche, pues se verá si hay que pedir una ecografía abdominal para valorar el hígado y
y el abdomen en general, o si hay una cirrosis, pues ver si hay ascitis, si hay líquido dentro de la cavidad abdominal. Después ya se puede valorar si hacen falta pedir pruebas como el TAC o la resonancia. Y en último término, cuando hay que valorar exactamente la lesión hepática, sería una biopsia hepática, que es pinchar, sacar un trozo de hígado y ver en anatomía patológica qué es lo que hay. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad hepática? Pues dependerá de la causa y del nivel de lesión, el daño que se haya producido en el hígado. Entonces se aplicarán las medidas de protección hepática o de prevención que hemos comentado antes. Se aplican con mayor razón si ya hay una enfermedad hepática o ya hay una lesión hepática. Es decir, lo que decimos del alcohol, pues aquí habría que eliminarlo totalmente, y más hincapié en realizar una dieta sana para mantener el control del peso, y el recomendar actividad física, también eliminar hábitos tóxicos como el tabaco. También sería recomendable, no solo para esto, sino en general. Y después ya habrá que ver si hay que hacer tratamientos farmacológicos específicos, si hay una infección vírica, una infección parasitaria, o si hay algún tipo de enfermedad hereditaria o autoinmune. Pues aquí ya habrá que valorar el tipo de tratamiento específico, y conforme vaya evolucionando la enfermedad, pues habrá que ir haciendo controles. En casos que esté muy evolucionado, que haya una insuficiencia hepática, habrá que poner en lista de espera para un trasplante hepático. Pero esto hay que intentar evitarlo y procurar que esto se retrase lo más posible, o que el paciente se recupere. Todo dependerá de las causas y el nivel de lesión que tenga. Te dejo aquí el vídeo de la ictericia, que creo que te puede interesar para profundizar en el tema de la pigmentación amarillenta de la piel y sus posibles causas, y aquí otros vídeos de medicina que creo que te pueden también interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.